Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. Esta es nuestra sesión número 9. Es la sesión número 9. Okay. 9. Para los que ven, 9. Bien. Y si se han perdido alguna, les recuerdo, están abiertas en el canal las clases anteriores. Está la 8, la 7, inclusive está la 6 y la 5, me parece. Si no las han visto, sí, véanlas, porque hemos tocado temas que es poco frecuente desde la perspectiva bíblica que se toquen, o sea, se consideren. Una de las cosas que recientemente vimos fue dos temas que son muy importantes: la impartición espiritual a través de la cercanía física, ¿sí?, que bíblicamente está bien claro ahí, y la otra es la conservación de las memorias, ¿no? Que también, pero no tanto la memoria generacional o algo, que hoy hablaremos un poco acerca de eso, sino la memoria corporal, cómo se conserva, cómo se va conservando la memoria corporal y qué efectos son los que se producen en una persona. Volveremos a tocar un poco el tema por el punto que vamos a ver hoy. Les hemos enviado por vía WhatsApp, los alumnos que nos vean en línea, les hacemos llegar por medio de sus correos personales. Y recuerden que estamos actualizando este manual que están haciendo. Ustedes son una generación que le tocó que naciera este manual, porque el anterior, o a la vista de todo lo que está ocurriendo actualmente, ya era obsoleto, ya estaba un poco atrasado eso, y con cosas que ya era necesario actualizar. Bueno, y ahora vamos a ver otro tema dentro de del escrito, o lo que le hemos enviado. Se llama el juego de la voluntad y los afectos negativos o positivos. Ese es el nombre del subtema: el juego de la voluntad y los afectos negativos o positivos. Y dentro de este tema también hay mucho que hablar, bastante. A ver, y vamos a abrir con algo, con una serie de análisis importantes, porque recientemente estuve en un retiro de jóvenes y surgió ahí una pregunta que se me hizo muy interesante acerca precisamente se trató por la vía de las maldiciones generacionales, ¿sí? Y dice, no, es que porque hay predicadores que yo actualmente he escuchado que dicen que eso no puede ser, que eso no existe. Bueno, a ver, un momento, depende de la perspectiva, depende, porque como yo les comenté, a ver, todos sabemos una verdad inobjetable, lógica, biológica, sean ateos los que le estén considerando o no, pero es una gran verdad. Todos provenimos de un tronco común, toda la raza humana, por la lógica de la reproducción humana, ¿sí? O sea, se necesitan la unión de hombre y mujer para que sea una verdad la reproducción humana. Bíblicamente hablando, escrituralmente hablando, todos provenimos de una pareja, de un hombre y de una mujer, que se le da el nombre de Adán y Eva, ¿sí? Sí o sí provenimos de ahí. Es entonces nuestro antepasado común. Es nuestro antepasado común. Todos provenimos de ahí. Que esa línea generacional que se fue dando a través de ellos prosiguió, y que esa línea generacional sobrevivieron los juicios de Dios. ¿Cuáles? Principalmente el juicio del diluvio, porque es el más inmediato en la cronología del Génesis. El juicio de Dios que hubo más inmediato a ese tiempo, a ese matrimonio, fue el diluvio. Sobrevivió esa línea generacional. De esa supervivencia que hubo con el diluvio, siguió esta línea generacional. Ahora, yo les puse a consideración lo que perdió Adán y Eva, lo que perdió, y lo dice muy claramente el apóstol Pablo. Pedro lo vuelve a mencionar por ahí.
Por causa de un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte al sistema del mundo, o al mundo como dice, pero ya sabemos que el mundo es sistema, ¿sí? A la forma de vida de la humanidad misma. Y cuando el Señor le dicta una sentencia a Adán, porque se le reconoce como culpable de alta traición, por ahí vamos a mencionar también, viene una maldición ahí, no solamente a la creación, y dentro de la creación estaban ellos. ¿Por qué? Por ser creación de Dios. Entonces el hombre queda bajo una circunstancia muy delicada de una maldición a partir de ese tronco común, y lo que hoy reconocemos como la naturaleza adámica es el resultado de esa maldición en este antecesor común a todos nosotros. ¿Está bien? Entonces, la maldición generacional sí existe desde esa perspectiva. Y esa maldición, lo único que iba a ser solucionada, tenía la solución del Señor. Él lo consideraremos. Bien, entonces, de que hubo una sucesión generacional, generación tras generación tras generación, en el que tenía un serio problema el género humano, lo tenía desde la perspectiva espiritual. También biológica. ¿Por qué? Porque entraron en función las leyes físico-químicas del deterioro, de la desorganización, que la ciencia reconoce como las leyes de la termodinámica. Leyes, ¿sí? La segunda y la tercera ley de termodinámica indican que toda la materia se transforma, no se destruye. Pero esa transformación en el género humano se le da un nombre, se le llama muerte, ¿sí? Porque en nuestra muerte hay una transformación. ¿Hay o no hay transformación? Pregunto. Sí. ¿Cómo es esa transformación? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Envejece y después, se deteriora y se desorganiza, y llega finalmente a la muerte. Es decir, una desorganización total, ¿sí? Pero muchos elementos químicos siguen ahí, porque son metales, por ejemplo. Los metales del cuerpo siguen, porque esos no se destruyen. El hierro de la hemoglobina continúa. Así, una motititita ahí, lo que puede haber sido la tumba, y el total de los miligramos o microgramos de hemoglobina, pero ahí sigue. El componente del fierro, que es lo central de la molécula de la hemoglobina, sigue el zinc, etcétera. Todo eso, todo ahí continúa. De alguna manera el cuerpo se desorganiza, se transforma, pero sigue existiendo. Desorganizado, pero sigue existiendo, porque de todos los elementos orgánicos que estamos formados, oxígeno, nitrógeno, carbono, también se desorganiza, pero no desaparece. Es decir, no va a la no existencia, se va a la desorganización, digamos que se va a una circunstancia de caos, ¿sí? Pero el alma y el espíritu no, porque no están dentro del plano de material. Ahora, el alma, como en alguna clase les comenté, se aferra, porque es el puente entre lo orgánico y material a lo inorgánico, etéreo, diríamos con una palabra medio extraña, pero antigua, pero muy cierta, que es el espíritu. Entonces el alma ya no se puede aferrar, que lo explicamos, que en el alma se conservan las memorias corporales, pero ya sin cuerpo, como lo leímos en la parábola de el rico y Lázaro, ¿sí? Y que aún en el Apocalipsis vemos a la multitud de vestiduras blancas que están clamando por venganza, porque han salido de la tribulación como mártires. ¿Y cómo se acordaron? Si además estaban hasta en la presencia del Señor, pero están pidiendo venganza. Justicia, más bien diríamos, se oye muy rudo venganza, justicia, porque esa satisfacción de justicia vendrá a través del juicio del trono blanco. Entonces, de alguna manera, estos cuerpos vuelven nuevamente a adquirir sustancia orgánica,
Sí. Una consulta, se me acaba de generar una pregunta, dos Bien, en realidad. bien. Una relacionada a la reencarnación, porque estamos Sí. hablando de materia. Ajá. Y otra relacionada a un texto bíblico que habla acerca de que la tierra gime por La manifestación de los hijos de de los Dios. hijos de Y Dios. además, Sí. cuando habla acerca de la muerte de los inocentes, la sangre la derramada. clama, sí. Y en base a lo que usted estaba hablando me generó esas dos incógnitas. Claro, y muy buenas preguntas y que tienen respuesta en la Biblia. Primero lugar, en la Escritura dice que después de la muerte viene el juicio. No viene un estado o un estadio intermedio, como sería la reencarnación. O sea, el volver a tener cuerpo, se supone que en los dogmas místicos de algunas religiones, viene la reencarnación material, pero con una mentalidad totalmente diferente. O sea, vuelves a reencarnar tal vez en una cucaracha, si te portaste mal, ¿no? Si te portaste bien en un brioso corcel blanco, ¿no? O bueno, algunos dicen que personas, pero yo los dudaría. ¿Por qué? Por la entidad espiritual. Por la entidad espiritual. Y porque simple y sencillamente en la Biblia está prohibido. ¿Sí? Dice, prohibido, pero no imposible. ¿Ok? No, Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque el juicio es individual y no se puede inculpar de juicio a un inocente. El juicio va a venir para todo ser humano que haya existido desde Adán hasta hoy. ¿Sí? Entonces, la inculpación de sus actos o la exoneración, porque es pasado por inocente, ¿sí?, a través del nuevo nacimiento, es personal. O sea, Señor, a ver, yo fui y después fui otro, y después fui tal. En uno me porté bien, en uno muy mal, pero en otro regular, en otro súper bien, es más, fui hasta un santo. ¿Por cuál me vas a enjuiciar? ¿Me explico? Sí. O sea, por cuestión del juicio y de la justicia del Señor, hay solo una persona única, que es cada uno de nosotros. ¿Está bien? Esa es la primera. La segunda pregunta que estás haciendo, bien. ¿Cuál era la segunda? Relacionada a la sangre inocente. Sí, ok. Pasó algo muy importante. El Señor, en su perfecta justicia, como un Dios justo y santo, ¿sí?, pasó algo. ¿Cuándo fue que se derramó la primera sangre inocente en la tierra? Buena pregunta. ¿Hubo otra antes? Otra. Sí. Sí. De una criatura. Es una buena pregunta de instituto. No. Cuando fueron expulsados. Miren, el Señor. Cuando Dios le sacrifica un animal para vestir a. Ahí está la respuesta, exacta. Muy bien, Cela, muy bien. Se ve que ha estudiado. ¿Sí? Sí, porque el Señor sacrificó un animal para vestir a Adán y a Eva con una piel. Y no tenía por qué haber hecho ese sacrificio. Y deducimos, por cuanto a la justicia del Padre, y eso ya había ocurrido en una transición de una creación bajo bendición a una creación bajo maldición. Primero con bendición y después maldición. ¿Cuándo haya ocurrido exactamente la muerte de Abel? ¿En qué ámbito espiritual? ¿De bendición o de maldición? No, de bendición. Los que dijeron de bendición, ¿sí? Ahí mata Caín y Abel, ¿ok? Pero antes, esa fue de una sangre de hombre, ¿está bien? La de Abel, que es inocente, porque así lo clasifica el Señor. Antes había habido que por la desobediencia de alta traición de Adán y Eva, el Señor tiene que sacrificar algo, y por esa perfecta justicia del Padre, que es un Dios de pacto, debió haber sido un cordero. Porque ¿qué fue el sacrificio que le llevó a ver al Señor? Sí, un corderito, o sea, una oveja, un cordero, ¿sí?
porque eran los animales, los primeros animales que ellos iban a estar teniendo. Que además de ahí se iba a hacer la vestimenta a través de la lana. ¿Está bien? Debió haber sido un cordero, un animal sacrificado por causa de la desobediencia. Y en la perfecta justicia del Señor dijo, bien, viendo en esa proyección de eterno presente del Señor, bien, yo voy a tener que sacrificar un cordero para redimir esto. ¿Y quién iba a ser? ¿Cómo lo identifica Juan el Bautista a Cristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que en la perfecta justicia del Padre quedase redimido ese acto contra la voluntad del Señor de sacrificar un corderito para vestir a Adán y Eva ya bajo la transición de la maldición. ¿Me explicó? Sí. Después, cuando es derramada la sangre de Abel y el Señor dice, la tierra está clamando por la sangre inocente de tu hermano. ¿Me explico? Y esas dos cosas tenían que solucionarse a través de la cumplimiento y confirmación de un pacto, cosa que sucedió en la cruz del Calvario. Cuando sube Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, queda solucionado la cuestión del sacrificio por culpa de la desobediencia, que el corderito parte de la creación y que tuvo que sufrir las consecuencias. Y ahí es cuando viene la maldición, cuando el Señor le dice a Adán, maldita será toda la tierra por tu causa. Tendrás que espinos y cardos la tierra te producirá y sudarás para comer el pan, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Bueno. Y cuando la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, toca en el sacrificio de él en la cruz, escurre la sangre, que eso se descubrió, ¿sí? La sangre de Cristo se encontró. Es una explicación un poco larga, pero así fue. Y toca la tierra, escurriendo primero por el madero, que es de madera, de un árbol, y después llega hasta la tierra y toca la tierra. Ahí, por lo que respecta al proceso redentor en Cristo, la tierra está preparada para que fuese redimida. Ahí para el Señor ya quedó redimida. ¿Me explico? Sí. Pero sería hasta que venga la manifestación de los hijos de Dios, para que por formar parte nosotros de la misma creación de Dios. Mientras está todo el proceso hasta lo que está pasando el día de hoy. ¿Está bien? No sé si te contesté las dos preguntas. ¿Sí? ¿Quedaron contestadas? Bueno, buenísimo. Bien, continuamos. Bien. Ahora, ¿cómo es esto de que entra en juego la voluntad y los afectos negativos y positivos? Bien, aquí tenemos que entender en su manual, que les envíe a su WhatsApp, que ya lo deben tener ustedes ahí, la actualización más reciente es nueva, dice actualización septiembre 3, creo, o no, septiembre, algo así está la fecha, me parece. Ese es el que deben de abrir. Bien, recuerden que al final del módulo van a poder tener impreso el que quiera todo ya editado, formateado en una sola impresión, ¿sí? Al final, como les dije, lo estamos haciendo, vamos sobre la marcha. Bueno, miren, ¿cómo hemos escrito aquí esto? Bueno, dice así, hubo una interposición de distintas voluntades humanas y la propia interposición de voluntades humanas, que sería el caso de Adán y Eva, pero también de otras más, de personajes que vamos a estudiar, iban a determinar una respuesta específica. Iba a haber una respuesta en consecuencia. Ahora, aún en el terreno de la sexualidad, que es el tema que nos ocupa, ¿cómo vino esa interposición de voluntades? Vamos a ver que esto juega un papel muy determinante, muy determinante. Y vamos a leer un ejemplo para que nosotros podamos darnos cuenta cómo es que y cómo repercute las decisiones, malas decisiones en este caso, y cómo repercuten aún generacionalmente.
terrible la situación. Vamos, abran sus Biblias, por favor, y si no las traen, yo les digo, yo voy a ir leyendo, que vamos a ir estudiando este capítulo del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, a partir del versículo 1, que es inclusive hasta el 12, abarca algo del 12, que habla en un capítulo de la vida del rey David, que fue muy tremendo, y vamos a ver este juego de voluntades, que finalmente nosotros vamos a correlacionar con la capacidad de albedrío dentro de la relación matrimonial, dentro de una relación de noviazgo, que tiene aplicación también. Como esto tiene mucho que ver con la cuestión de voluntades. Bueno, leemos algo de la historia que está escrita acá. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En alguna ocasión me parece que les mencioné este capítulo, estos versículos. Recordamos, David cometió un grave error, porque él, como todos los reyes, debía ir al frente de su ejército. Debía ir al frente del ejército el rey David. Todos los reyes, históricamente, en las crónicas, hasta en las películas de Hollywood lo sacan, ¿sí? Al frente van los reyes, comandando a sus ejércitos. Era un buen tiempo para la guerra, porque en esas regiones, esas geografías, los reyes salían a pelear cuando no era tiempo de lluvias, porque se atascaban las ruedas de los carros, o los caballos no podían organizarse y marchar en formación de guerra, aún los mismos soldados, era muy complicado. En invierno también por la nieve, no había campañas, procuraban no tenerlas, eran otras estrategias. Aquí vemos que haya sido en un tiempo caluroso, en un tiempo de calor. ¿Qué sería? Abril, mayo, estamos hablando del hemisferio norte. Es muy probable, por lo que pasó ahí, lo que está a punto de suceder. Ahora, había un ámbito espiritual flotando en esa región. Los ejércitos de David habían acabado con los amonitas. Hemos hablado acerca del origen de los amonitas, que los amonitas provenían y descendientes de Amón, que fue resultado Amón, uno de los hijos de Lot, que embarazó a sus hijas. Es decir, espiritualmente ya había ahí un antecedente generacional muy fuerte, y que eran espíritus, en el caso de Amón, que surgen de un desorden sexual, de una relación incestuosa. Si bien ahí podría alguien decir, es que no podía haber sido incesto porque todavía no existía la ley de Moisés y no se les podría haber acusado de incesto. Momento, la ley fue hecha por causa del pecado. ¿Qué fue primero, el pecado o la ley? Claro, entonces para el Señor ya existía el incesto. Al principio de la propagación de la raza humana, y el Señor lo sabía muy bien, era necesario y era la única forma en que la raza humana se propagara sobre la faz del planeta, teniendo relaciones parentales, los seres humanos. Pero era la única manera, ¿sí? Pero como era una raza joven sobre el planeta Tierra, la cruza de genes parentales, o sea, que tenían parentesco, todavía no estaba viciada la cuestión genética. Pero conforme fueron pasando los siglos, el Señor sabía muy bien que a la larga la cruza genética entre parientes iba a traer consecuencias graves sobre el género humano. Entonces, cuando Él prohíbe las relaciones incestuosas para evitar las taras genéticas, ¿bien? Por eso están prohibidas, por ese riesgo, y por eso el Señor lo prohíbe, porque en sí la relación hombre y mujer entre parientes, biológicamente hablando, fisiológicamente en sí la pura relación, como todo ser humano, pero el problema no era eso, el problema era la cuestión genética. Hasta hoy la prohibición en muchas leyes, en muchos países está prohibida la relación incestuosa,
por el gran riesgo genético que eso conlleva, ¿sí? Y se conocen bien las consecuencias genéticas de ese tipo de relación. Bueno, en el caso de Adán y Eva, la propagación de los seres humanos no era problema, hasta que llega lo de Lot y sus hijas. Nace Amón. Y todas estas entidades espirituales se apoderan de esta línea. ¿Por qué? Porque había tenido una puerta de acceso espiritual. La puerta de acceso espiritual que abrieron las propias hijas de Lot. Espíritus que estaban conviviendo con todas las culturas de esa región, específicamente con los sodomitas y los de Gomorra, los gomorreos, que así se llamaban. No tenían gonorrea, eran Gomorra. Pero no sé si ahí nacería ese nombre, no lo sé. No, nace de un nombre de la bacteria del gonococo. Esa es otra cosa. No hagan caso de... Se me sale lo médico a veces. Bueno, entonces, estos entes espirituales van a instalarse dentro de estas generaciones. Recuerden que espiritualmente hablando no hay transcurrir de tiempo como nosotros, son eternos. Y ahí esta convivencia espiritual en esta línea generacional de los amonitas iba a continuar. Entonces, cuando David acaba con ellos en una de las guerras, al menos casi los extermina, todos estos espíritus se quedan sin casa, sin habitación. Dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién hizo esto? ¿Quién nos desalojó de nuestros hogares? También que estábamos. Fue el rey David. El rey David, ese que tiene un corazón semejante al de Dios, como el de Dios. Sí, ese. Sobre él vamos. Y vamos a nuestra área de especialidad. Y lo que sabemos hacer muy bien es hacer caer en tentación sexual con el que llegamos a tentarlo. Y por ahí va a ser la represalia, por la vía de la sexualidad del rey David. Ese era el punto. Y ellos sabían muy bien que si no salió a guerrear y era el mediodía y apenas se estaba despertando y se estaba levantando ahí y estaba paseándose en su terraza en tiempo de calor, ¿sí? Entonces dijeron, ahora es cuando. Y entonces ahí decide el rey David no ir a la guerra. Decide el rey David pasearse en el terrado. Decide David que ve una de las casas que están ahí abajo, que tenían su amplio patio, algo así como esto de acá atrás, que es un patio, y el palacio de David, que era de varios niveles, se asoma y ve a una mujer bañándose en el patio de su casa. Claro, era tiempo de calor, por eso les digo, era tiempo de calor, ¿verdad? Y ellos tenían su baño exterior para refrescarse a mediodía. Digo, en la intimidad de su casa, esa mujer, que era Betsabé, ¿qué iba a tener problema de que se diera un baño refrescante dentro de su casa, en el lugar que era para eso? ¿Cuál era el problema? Ninguno. ¿Qué se iba a imaginar ella? Que el rey la estaba viendo desde arriba. Ninguno. Ella ni se imaginó, pero el rey decide. Y la decisión, ahí se fue el punto, ese fue el punto. La vista y la imaginación, que es lo que hemos estado hablando, ¿sí? Cuando el rey David ve a Betsabé que se está dando un baño en el patio de su casa, ahí, que entra por sus ojos, va la imaginación, llega a su punto de natural sexualidad masculina, aún teniendo esposas, porque tenía a Mical, pero se había separado de ella, tenía a Abigail, y bueno, ahí sus concubinas, como eran las costumbres de ese tiempo, porque tenían un problema las culturas de ese tiempo, de tipo político, por la cuestión de las concubinas. Ahora se los comento un poco más adelante, con la descendencia de David, pero bueno. Entonces, él decide, y cuando ve a Betsabé, la manda a traer. Cuando la manda a traer la Guardia Real, que ella no se podía negar porque lo hubieran matado ahí, sin desobedecer un orden del rey, y cuando se la llevan, se presenta y, ¡oh, sorpresa! Mujer hermosísima, deseable para el rey David, y la viola. La violó, pero una violación consentida por el miedo a la muerte de la mujer. Nadie podía negarse a una imposición de un rey como David. Sabían
que les podía costar la vida. Entonces ella accede a tener una relación, una seducción, y tiene una relación sexual con esta Betsabé. Ella está totalmente consciente de que no ha sido bueno lo que ha hecho, al menos lo que para con ella respecta. Así que se va al templo a hacer ofrendas de purificación por impureza sexual. Y eso lo encontramos ahí en el versículo 4. Dice, y envió David mensajeros y la tomó. Ahora, no dice, se tomaron. ¿Qué dice? La tomó. ¿De quién vino la decisión? ¿Entró en juego la voluntad del rey David? Sí. ¿Y la voluntad de ella? Pues yo creo que no. Y no, porque aparte por supervivencia. De autoridad. Sí, por una cuestión de autoridad, ¿no? Entonces, y la tomó, porque si no, sí hubiese dicho. Y ella se enamoró perdidamente del rey David. Y como era el gran rey, se dejó que la sedujera. No dice así. Es claro, la tomó. Y después de que la toma, dice, y vino a él. Y en ese sentido, la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Hombre y mujer y duermen juntos. Dios mío, no es para mecerse y cantarse una canción de cuna. Tuvieron relaciones íntimas. Y después dice, ya que pasó esto, luego ella, fíjense, luego, en consecuencia, o poco después ella, se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, ¿inmundicia de qué tipo? Para con ella, en su formación religiosa, espiritual de la época, un pecado de tipo sexual, ¿sí? Y ella arregla cuentas con el Señor, porque era la forma. O sea, Betsabé arregla cuentas con el Señor. Y obviamente que el sacerdote en turno, de los que se encargaban en ese tiempo, aceptó la ofrenda. No fue, o si se le haya dicho al sacerdote, ¿por qué vienes a traer una ofrenda de pecado de esta naturaleza? ¿Qué cometiste? Porque como no fue sorprendida en el acto del adulterio, no la podían ejecutar las pedradas. Y ella misma va a confesar. O sea, no la estaban acusando, que era muy diferente. Entonces ella va y se presenta con la ofrenda del sacerdote: cometí un pecado sexual, que aquí está mi ofrenda. Entonces, ok. Supongamos que el sacerdote le haya preguntado: ¿y con quién hiciste? Porque también el otro pecó. ¿Quieres que te diga? Bueno, sí, dime. Con el rey David. No, David, no más preguntas. No más preguntas. Y aceptan su ofrenda. Y ella se volvió a su casa. Pero ahí están las consecuencias. Seguimos leyendo el versículo 5. Y concibió la mujer. Claro, obviamente. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Ahí toma una decisión. ¿Tomó decisiones Betsabé? A ver, sí tomó. Sí tomó decisiones. La seducción fue una imposición, ¿sí? Contra su voluntad. Pero ella sí toma decisiones. La primera fue ir al templo, con todo lo que vergüenza y todo lo que eso significaba. Ahora, ella era una persona conocida en el ámbito, porque Urías, aunque no era un gran general o era una eminencia como Joab, o sea, un nivel alto de oficial, pero sabía que era la esposa de un militar, porque solamente los militares podían vivir alrededor del palacio del rey David. Y entre más cerca estaban, era el de más alto rango, el oficial. Y si el rey David se asomó y vio a ella, quiere decir que Urías tenía un rango considerable en su ejercicio militar. ¿Sí? Entonces, era una persona conocida. Y el escándalo y todo, y ella lo sabía muy bien. Por eso es que le dice al rey: si no hubiese sido Urías un personaje con cierto reconocimiento,
ella hubiera corrido el riesgo y que no hubiese sido el rey David. O que no lo hubiese dicho a su esposo, pero imaginen que su esposo en guerra y si regresaba a Urias por alguna cosa X, que se acababa esa guerra, un descanso, herido de guerra y todo, y le dijera, estoy embarazada, ¿qué iba a pasar con ella? La podía haber acusado, como el caso de José y María. ¿Sí? Ese era el mismo caso. Entonces, iba a ser muy serio. Y si lo hubiese dicho Urias, es que fue el rey David. ¿Qué hubiera dicho Urias? ¿Y él podría haber ido a acusar al rey David? Sí. Y se podría haber armado un lío terrible para el rey David y para esta familia. ¿Y ustedes creen que dentro de esto, en la tormenta de pasiones que podría haberse desatado, y porque no se podía interrumpir la línea generacional del justo, porque tenía que venir más adelante el nacimiento de Jesús a través de los descendientes del rey David? ¿Cuál era el criterio que podría haber adoptado el Señor? Si sí hubiera sabido Urias que era hijo del rey David, el niño que traía en el vientre de su esposa. Qué cuestionamiento para el Señor, ¿no? Porque el Señor lo sabía. A ver, David, tú eres hombre de pacto, y a través de tu descendencia va a nacer el Redentor. Ahí en el concilio de Dios el Padre y ellos, ¿en qué situación se metió David? Porque ha infringido la ley de Moisés, que conoce muy bien, ha seducido a una hija del pueblo elegido, que es el pueblo de Israel, o sea, todas las agravantes, todas, pero era el antepasado, sería el antepasado, o sus sucesores sería la línea del justo. Entonces el Señor tenía que tomar una decisión bastante fuerte. Dentro de eso, doctor Pintos, creo que dentro de su área es algo muy interesante considerar una decisión de ese tipo. Se me hace muy interesante a mí, que hemos hablado acerca del tema que usted toca de la familia judicial, que algún día nos tiene que hablar acá de eso, aquí en este instituto, un día usted nos tiene que hablar de esos temas, que es bueno saberlo. Entonces, la cuestión era que el Señor tenía que tomar una decisión muy fuerte. ¿Cómo iba a ejecutar su justicia él, para que no se interrumpiera la línea del justo y para que infringiera la propia ley de él que cometió el rey David? ¿Qué cree que hubiera optado el Señor por hacer? Está difícil, ¿no? Una decisión así. Bueno, sí, Sandy. ¿Puede ser algo parecido con lo que sucedió con Abraham y el hijo de la simiente? Con Agar. Sí, la misma situación. La misma situación. Y es el mismo patrón de un Dios justo, ¿sí? Abraham el hombre, tomando su comentario, Sandy, Abraham el hombre, por instigación de su esposa, saca a Agar al desierto para que se muriera, ella y el niño que nació, Ismael. Pero Dios lo salva y hace brotar el agua del desierto y se salvan estando ahí, y de ahí vendrían los descendientes de Ismael. Triste decisión, algo muy similar. Bueno, el Señor dice, ok, está bien, de aquí tiene que salir de la voluntad de alguien, de un hombre y no mía, para que yo pueda instaurar mi justicia, pero la tengo que ejecutar. Y el Señor estaba a la expectativa de ver qué es lo que iba a suceder a través del juego de voluntades, porque finalmente la voluntad es lo único que sacó a Adán y Eva intacta del huerto del Edén. Todas sus emociones se afectaron, toda su biología se afectó, toda su inteligencia fue deteriorándose, pero lo único que no varió fue la voluntad. Y la única forma como el Señor pudiera ejercer su justicia, sin que se interrumpiera la línea del justo, y que fuese castigado con justicia el rey David por su pecado,
tenía que salir de las mismas voluntades de los protagonistas de ese suceso. Y sale. Cuando toma la decisión Betsabé, imaginen ustedes los días que tuvo que pasar Betsabé, sabiendo que podía haber, como resultado de lo que hizo el rey David, un embarazo, y así fue. Yo me imagino lo tremendo y lo difícil que fue para ella. Y bueno, toma la decisión, entra ahí, decisión de Betsabé. Cuando le habla al rey, le dice: estoy encinta y es tu hijo. Y claro, el rey David no era un tonto, ¿verdad? Dice: a lo mejor te metiste con alguien. No, él sabía que había sido él. Porque ¿cómo se iba a atrever una mujer a entrevistarse con el rey? Porque él la podía haber desechado y todo. A ver, pero es que ya había algo en la mente en la conciencia del rey David. Ya había algo que y ahí es ahí donde sí podía trabajar el Señor. Dice: puedo hacer que aquí entren en juego dos cosas importantes, fundamentales, que esto también se refleja en las cuestiones de la sexualidad humana hasta hoy, que entra por un lado el juego de voluntades y por otro lado lo que habla la conciencia. ¿Sí? Entonces la conciencia empieza a operar en el rey David y no niega que ese era su hijo o hija, no sabía todavía quién iban a ser. ¿Sí? Dice, cuando le dice Betsabé: estoy encinta, y él recibe la noticia el rey David. Dice 6: entonces David envió a decir a Joab: ¿hay voluntad de por medio? Sí. Sí. ¿Ya había habido una planificación? Parece ser que sí. Ya había habido todo un proceso inteligente, muy inteligente. A pesar de que la conciencia le estaba acusando al rey David de que había violado a una mujer y de que ahora tenía ahí a un hijo real, un bastardo, pero hijo de él, que podía haber sido el mismo tipo de hijo que podía haber concebido con una concubina, pero que nada más era la figura de la ceremonia del concubinato con una violación. Esa era la gran diferencia, la cuestión social. ¿Sí? Entonces es cuando el rey David toma decisiones, hace una planificación y dice, aquí estamos leyendo el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, su general de los ejércitos, el principal, al jefe de los ejércitos: envíame a Urías Heteo. Él sí sabía quién era Urías. No era cualquier soldado. O se sabía el nombre de los miles de soldados que tenía. No, ¿verdad? O al menos preguntó. Porque cuando la está viendo y él pregunta, sí le dice: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Heteo. Ahí él sabía que era una persona no muy preeminente en su ejército, pero sí con cierta importancia por la cercanía que tenía de su casa, de lo que él vio, y ahora ya tiene el nombre dado por sus propios gente que le servían a él. Bueno, dice: ok, ya sé, envíenme a Urías Heteo. Le dice a Joab, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. ¿Cómo? A ver, si lo acababa de ver Urías, Joab le dijo: te necesita el rey. Y yo creo que no lo vio enfermo, ¿verdad? O sea, ni tan brillante el plan, porque no era un plan de vida, era un plan de muerte. La mente del seductor, del hombre que seduce o la mujer que seduce, generalmente está lleno de artificios para lograr su objetivo. Está lleno de mentiras, está hay una planeación, hay trampas para lograr su objetivo. Por eso, dentro de los interrogatorios que se le hacen a alguien que ha cometido un delito de esta naturaleza, va a empezar a hablar de todos esos artificios para tratar de desviar la atención. Pero los que están entrenados en detectar cuando alguien está mintiendo saben para dónde va la cosa, que ahora ya existen los laboratorios,
Esa es una gran ventaja con la detección del ADN. Pero bueno, ahí no había ADN, pero tenía aquí el rey David cómo solucionar según él. Estaba operando la conciencia sobre David, estaba la conciencia ahí duro. Pero dijo, no, es que esto no se puede quedar así, esto no se puede dar, esta es la única solución que encuentro aquí. ¿Sería la única solución? A ver, pregunto, ¿el hecho de que haya ido Betsabé a purificarse fue una buena decisión? Sí. Porque ella ya no tenía problema con Dios. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo la ley. Pero la decisión que estaba ya tomando el rey David, ese fue el gran problema. Porque veamos de dónde estaba proviniendo la influencia como para que él, a pesar de que por un lado operaba la conciencia que le decía, David, hiciste una cosa muy mal, pero había otra influencia que estaba operando sobre él para hacerle una planeación que iba a traer trágicas consecuencias. Es decir, en las esferas espirituales había dos contendientes. Aparte de las propias de la ley del Señor, en cuanto a, como sabes, está estructurada su ley y todo lo que él dice claramente acerca, que leímos en el Levítico 20, en el Levítico 18, también en otros casos de inmoralidad que están contemplados en el Antiguo Pacto, de que el problema de la descendencia de David, pero esa era una cuestión propia del Señor. Pero el Señor sabía que lo que había ocurrido con las batallas contra los amonitas, y que andaban rondando espíritus de inmundicia sexual que estaban tentando a David, y lo tentaron y lo lograron, y vino la consecuencia sobre esta situación del rey David. ¿Vamos bien? Además, Sí. yo estoy pensando mientras te habla. Sí. Cuando dice que, bueno, ella fue, se purificó y pasó un tiempo hasta que ella fue a decirle, no sé cuánto tiempo será de un versículo a otro o cuánto tiempo duraba la guerra, pero pasó un tiempo y en ese tiempo creo que también los pensamientos, la conciencia y todo lo que venimos hablando es como que como muchas maquinaciones antes de llegar ahí. Claro, y eso agrava más la situación de David. Ahora, mínimo, por la cuestión biológica, mínimo tendría unos 15 días de que ella detectó su embarazo por la ovulación y la ausencia de menstruación. Exacto. ¿Sí? O sea, y fue alarmante para ella. Ella no tuvo menstruación y dijo, pues ¿qué me pasa? Creo que ya sé qué me pasa. Y parece ser que no tenía hijos, porque no se menciona para nada hijos. Peor todavía, ¿no? Entonces sigue, estaba la situación, realmente en los ámbitos espirituales era una cuestión delicada. ¿Por qué? Porque el rey David, que tenía un corazón como el de Dios, había caído bajo la tentación de espíritus inmundos que estaban tomando represalias en contra del propio rey David, y el rey David cayó. O sea, veamos todas las repercusiones que hay, y que es la misma repercusión que hay en un ámbito de familia, cuando un padre de familia toma una decisión de esa misma naturaleza y trata de solucionarlo por medio del aborto, por ejemplo. Es la misma contienda, son los mismos espíritus, es la misma configuración espiritual. ¿Se dan cuenta? No hay mucha diferencia. Claro que aquí no iba a ser que abortara Betsabé, y se practicaban ya ese tipo de cosas desde ese tiempo. No, él encuentra una solución que creo que fue la peor que podía haber tomado el rey David. Bueno, manda a traer a Urías, y ahí ustedes saben, conocen la historia, lo trata de convencer, le dice que vaya y duerma con su mujer, pero vemos el corazón de Urías. No, ¿cómo voy a ir si yo soy hombre de guerra y mis compañeros están matando ahí en el campo de guerra? Mejor me quedo con los guardias a dormir. No fue. Y Urías se quedó a dormir con la guardia. Tráiganlo otra vez, lo traen otra vez, lo invita a comer. El rey invitando a un simple militar, lo invita a comer en la mesa real, que no era cualquier cosa, y lo emborracha, le da la mejor reserva, ¿no? Un Cabernet Sauvignon de esos bien buenos,
y dice, ahora sí Urias seguro que se va a su casa. No, se quedó dormido afuera de su casa y le falla y toma otra decisión. Manda a traer a Joab, y Joab a Urias le dice, Urias, lleva este mensaje a Joab, llévaselo tú. Y lo que llevaba era su sentencia de muerte. Cuando llega con Joab, abre el mensaje de Joab y dice, pon a Urias al frente de la batalla y cuando esté en el fragor de la contienda, déjenlo solo. Y Joab tenía que obedecer. Y Joab fue un general muy sanguinario. Finalmente fue el que le mató a mi hijo, a Absalón. Así era Joab. Era muy tremendo, un ejecutor. Y bueno, viene la situación que matan a Urias. Y entonces sí, como se los comenté, la estrategia que va planeando, y ahí vemos cómo finalmente la línea del justo no se interrumpe, pero sí llega a interrumpirse por una cuestión. O sea, fue una decisión tan difícil para el Señor también esto, tan difícil, porque cuando viene la cuestión de la muerte de Urias, él se casa con la viuda, ya estaba viuda, y como premio de consolación para un héroe de guerra, y él ya puede anunciar tranquilamente, está embarazada de mí porque ella es mi esposa, y aparentemente soluciona la cuestión. Y bueno, y toda la gente bien contenta, ¡ay, qué buen rey tenemos! No, es tan buena gente. Se casó con la viuda de un soldado, pero era un héroe. O sea, él dignificó a Urias, pero Dios no los iba a hacer burlado. ¿Okay? Y de ese niño que iba a nacer, el Señor decide quitarle la vida. Y muere ese niño. Pero sigue viviendo con él, Betsabé. Dice, bueno, no fue por cuestión del primogénito, y por ser hombre de pacto, David, yo voy a tener que también sacrificar a mi primogénito. Y por eso es que tenía que sacrificar al primogénito de él, que fue Jesús, para redimir el pecado de David. ¿Sí? Por eso que es el primogénito entre muchos hermanos. Trágica la cuestión para el Señor, pero así tuvo que ser. Y no se interrumpe la línea del justo porque sigue teniendo hijos con Betsabé. ¿Sí? Y ya bueno, ya cuando pasa lo que pasa, ahora se tenía que descubrir, como siempre lo hace el Señor, tenía que descubrirse la cuestión espiritual. Si bien legal, de Estado y político, no, pero sí la cuestión espiritual. Sí, ¿no? Sí, usted lo acaba de decir, a mí me interesaba lo legal y lo legal en el acaba de responder. Sí, lo legal aparentemente se solucionó, pero lo espiritual no. Dígame, doctor, ¿Dios ejecuta su justicia cuando lleva a la muerte de Urias? ¿Dios ejecuta su justicia sobre quién? ¿Sobre David? No, sobre Urias. Yo considero que el justo que está bajo la ley perece, bajo la ley va a ser juzgado. Claro. ¿Sí? Si bien fue un mártir, pero no sabemos más de la vida de Urias. No sabemos más. Eso ya es muy personal y Dios sabrá cómo que finalmente fue usado, ¿no? Pero bueno, en el capítulo 12 aquí vemos los criterios de Dios en el ámbito espiritual, cómo manejan una cuestión de esa naturaleza. Olvidémonos un momento que se trataba del rey David, que era Urias, que era Betsabé. O sea, olvidémonos un momento de los personajes históricos y pongámoslo en un caso de hoy, en un caso real. ¿Sí? ¿Creen que este caso pueda replicarse el día de hoy? Sí, ¿verdad? Totalmente. Es más, es bien frecuente. ¿Cuántas de las mujeres que van a abortar, que tuvo que haber un hombre ahí, ciegos, cómo, verdad? Fueron cuestiones de esta misma situación, que han sido obligadas por el novio,
que han sido obligadas por el adúltero, o que han sido violadas o de una manera impositiva. O sea, aquí caben una serie, una gama de posibilidades tremendas. ¿Me explicó? O sea, eso es lo que nos enriquece a nosotros para entender el manejo de criterios que Dios tiene para con esto. Porque ya entendimos cuál era la cuestión política, legal, de la conciencia de David, eso, como puede operar también hoy la cuestión legal dentro de un ámbito matrimonial, conyugal, de una relación de un hombre casado con una mujer soltera, todo. Hay cuestiones legales de por medio ahí. El estupro, la violación, la seducción, son cuestiones que se castigan. O sea, también hay una ley y que tiene sanciones. Y también hay línea del justo. Porque si es una mujer hija de Dios hoy, que es violada, seducida, engañada y abandonada, ella no, si, como dice acá, como lo hizo Betsabé, que se purificó de su inmundicia. Y si una mujer hoy en el nuevo pacto, que tiene una situación de una seducción, un engaño de ese tipo, y ella va delante del Señor y pide perdón al Señor, y sabe que ese pecado fue llevado a la cruz del Calvario, ella queda en la misma condición que Betsabé, de limpia, de justificada. Si es un arrepentimiento según Dios, si fue en contra de su voluntad. Así como Betsabé ya no tenía problemas en la esfera justa del Señor, hoy una mujer queda limpiada por el poder de la sangre de Cristo cuando hay un arrepentimiento según Dios y queda limpia. Aunque sea una jovencita que era virgen y pierde su virginidad, ella en el ámbito lo biológico es que ella quedó ya con una situación, una marca física, pero en el ámbito espiritual Dios tiene otra forma de solucionar la cuestión. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el criterio de Dios. A ver, esto es interesante porque esto es de lo que también más vamos a aprender. Sí, Melanie. Eso era de lo que hablaba una de las clases, que cuando querían empezar de nuevo, pero ya no eran vírgenes y eso, que podían renovar. Claro, ya no biológicamente, aunque ha habido milagros de reconstrucción, sobre todo en violaciones masivas muy violentas, ha vuelto a haber una reconstrucción biológica en mujercitas. Hay testimonios de ese tipo, pero bueno, el Señor sabe cuando lo hace y cuando lo tiene que hacer. Bien, 12 del segundo de Samuel. El Señor envió a Natán a David. Natán era un profeta. Entonces, ya vemos aquí que el Señor también está tomando decisiones. ¿Ok? Ya había habido interposición de dos voluntades, la del rey David y la de Betsabé. Las hubo. Ahora el Señor dice, bueno, ahora va la mía. Ahora yo tengo que operar dentro de mi justicia y sin que se interrumpiera la línea de justo, etcétera, etcétera. Y la solución tenía que ser primaria y preponderantemente tenía que ser espiritual. Dice que el Señor envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, y le habla en una parábola. Y una parábola es una manera o forma o estilo de comunicación de la voluntad de Dios para con el hombre. ¿Cómo habló Jesús en sus sermones? La mayoría fueron parábolas. Ustedes saben que es una parábola. Situaciones reales con personajes que puedan ser ficticios. En este caso, el personaje que van a hablar de Natán a David era un personaje ficticio, a manera de parábola, pero la situación era real. Y le empieza a decir, porque tenía que salir, esta es la sabiduría de Dios, tenía que salir del corazón de David. ¿Qué postura tenía? ¿Qué postura tenía ante lo que le iba a decir el profeta? Dice, le empieza a narrar, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Hasta ahí todavía no entendía lo que le iba a decir Natán.
Ahora, ¿sabía quién era Natán, el rey David? ¿Sabía que era portavoz de la voz de Dios? Yo creo que David, que en el cual había estado operando la conciencia, él estaba esperando de alguna manera una indicación de parte de Dios. Y hay un lapso de silencio tremendo entre lo que ocurrió con Urías, porque dice en el versículo 27 del capítulo 1, dice: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, a Betsabé, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. ¿Ven? En ese lapso, la conciencia de David, que estuvo trabajando el Espíritu Santo, no debió haber sido fácil para el rey David. Entonces estaba con una hipersensibilidad del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo le redarguía de pecado, y lo sigue haciendo el Señor. Hoy, en una relación sexual fuera de lo lícito, dentro de lo que es correcto delante de Dios, el Espíritu Santo sigue operando igual, a través de la conciencia, y sigue diciendo: esto que estás haciendo no es lo correcto, esto no me agrada, tienes un problema, tienes que solucionarlo, ¿sí? Pero a la manera de Dios. Y lo iba a hacer a la manera de Dios. Bueno, dice después, sigue narrando la parábola, el versículo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Fíjense qué figura usa el Señor. Una corderita. Yo creo que no puede haber nada más para algunos, bueno, para mí sí, ¿no?, que un corderito o una corderita, un bebé, una bebita. Y que los corderos eran los que eran sacrificados para con el Señor. ¿Me explicó? Entonces era una figura muy significativa, como se lo empieza a plantear el rey David, al rey David, Natán. Tenía una corderita, es decir, algo que era para sacrificar y que era muy puro y estimado para el Señor. Y ahí hay un mensaje detrás de eso, ¿eh? Si le hubiera dicho el profeta Natán un carnero, automáticamente el rey David, porque ellos lo sabían muy bien, diría: ah, sí, sobre los carneros los sacerdotes oran y echan los pecados de la nación. Ah, un carnero, no se ha sacrificado para los pecados. O sea, lo hubiera puesto en su justo lugar, pero tenía que tocarle que fuese una corderita. ¿Ah? Y mi corderito, porque le hubiera podido haber dicho un corderito. No, ya la intención del Señor, la estrategia del Señor, manejando la capacidad que estaba limitada por el pecado en David, pero ya le empieza a dar indicaciones el Señor, una corderita. Dice, tenía una corderita que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. ¿Qué valor tenía este animalito en esta parábola para ese varón? Que debió haber sido así la relación entre Urías y Betsabé. Debió haber sido así la relación. O sea, ahí nosotros deducimos que el matrimonio de entre Urías y Betsabé, ¿cómo era? Tal como está descrita acá, con ternura, con acercamiento, con eso. Ahora, ¿por qué no tenían hijos? Probablemente Urías era estéril. Probablemente. Por eso es que todavía mayor problema que estuviera embarazada Betsabé. ¿Sí se dan cuenta? O sea, que estos casos se presentan en la consejería, se presentan así tal cual. Bueno, dice, la quería como dije el 4, y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová,
que el que tal hizo es digno de muerte. Eso es lo que esperaba el Señor. Eso es lo que estaba esperando que saliera de la conciencia de David. Porque él todavía no identificaba, Claro. todavía no sabía que se trataba de él. Pero sí tenía que salir, así como haya salido la sentencia de muerte para Urías, así tenía que salir un acto de justicia humana del rey David, para que con ese acto de la justicia de hombre, el Señor dijera: en base a tu justicia, voy a hacer un juicio para ti. ¿Sí? O sea, no iba a tomar ventaja el Señor, no iba a ser un Dios injusto, sino que iba a operar su... Porque miren, sin que ustedes pierdan esta parte, vamos al libro a la carta de los Romanos. ¿Sí? Vamos viendo, porque este mismo criterio es el que el Señor utiliza para las situaciones en las cuales hay pecado sexual. ¿Sí? Romanos capítulo 1. Y de aquí vamos a leer a partir del versículo 28 y algo del 2. Porque aquí están los criterios de juicio, como el que aplicó el Señor con el rey David. Y todavía no ocurría la redención, pero en cuanto a la justicia del Padre, iba a tomar una decisión de justicia sin que operara la gracia. ¿Por qué? Porque el delito de David se cometió en un ámbito de gracia o en un ámbito de justicia. Pregunto, ¿en qué ámbito fue? En un ámbito de justicia. Luego iba a ser una respuesta de justicia. Ahí, ya para empezar, el Señor no iba a incurrir en un acto injusto. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? O sea, entendamos cuál es el criterio del Señor para solucionar algo que tiene que ver con un pecado de esta naturaleza. Bueno, seguimos leyendo. Dice el versículo 28: y como ellos, los hombres, no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A ver, ¿reprobaríamos la mente del rey David? Sí. Era una mente reprobada. ¿Cuándo alguien es reprobado? Cuando no probó ¿qué? Un examen, por ejemplo. ¿Fue puesto bajo examen el rey David allí? ¿Verdad? ¿Y ustedes creen que cuando David se pasea por el terrado, el Señor no estaba viendo lo que estaba sucediendo? ¿No sabía acaso que ese rey era conforme a su corazón? Pero estaba la voluntad de por medio. Como son los puntos de decisión que nosotros tomamos: ¿peco o no peco? ¿Cometo este pecado o no lo cometo? Y es la misma actitud que el Señor tiene. A ver, ¿qué va a hacer? Está el tentador por ahí rondando. ¿Qué va a hacer este? ¿O qué va a hacer esta? ¿Me explicó? ¿Mente aprobada o mente reprobada? Bueno, aquí dice que la mente reprobada hace cosas que no convienen. El 29, estando atestados de toda injusticia. Bien, dijimos que en qué ámbito fue lo del rey David. En un ámbito de justicia. Y se cometió una. Exactamente, vamos bien. Dice, y vean el punto que sigue, precisamente lo que toca el Espíritu Santo inspirando a Pablo en la carta a los Romanos. El pecado que sigue es fornicación, un pecado sexual. Después, perversidad, que fue lo que haya cometido el rey David. Avaricia. Y si se acuerdan, lo alcanzamos a leer, pero vamos nuevamente a la parábola del profeta Natán. Dice que era un hombre rico. Entonces, ¿cómo operó? Y tenía muchas ovejas, en la parábola de Natán tenía muchas ovejas ahí, el hombre, el dueño. Entonces operó con avaricia. Dice, maldad. Y acuérdense, se los mencioné, si no se los mencionó nuevamente. La maldad tiene 3 elementos que la componen. 1,
el hombre hace sus propias leyes para justificarse, ¿sí? Ese es uno de los elementos de la maldad, hace sus propias leyes. Número 2, se hace independiente de Dios para hacer sus propias leyes, y como existe la ley de Dios, él hace y fabrica sus propias leyes, ¿sí? Y número 3, en esa independencia de hacer sus propias leyes, se hace rebelde. Es rebelde. Es rebelde. Entonces, estas tres configuraciones o elementos que forman lo que es la maldad, en estas incurrió el rey David. A ver, veamos. ¿Se independizó de las leyes? Sí. ¿Operó de manera independiente? Definitivamente. ¿Transgredió las leyes y los mandamientos? ¿Fue rebelde? Sí. ¿Estableció su propia justicia? Sí. O sea, aquí está. Parece que estamos leyendo el expediente del rey David. ¿Lo explicó? Una por una. ¿Cuántas cosas incurrió él? Dice, maldad, llenos de envidia, de alguna manera. Miren, el rey David había pasado por situaciones en su relación matrimonial, y él la mencionamos, aquí está en lo que les envié, acerca de las experiencias matrimoniales del rey David. La primera esposa que tuvo, que fue Mical, no le fue bien, porque se la entregaron de premio, porque pudo ganar una batalla, y el premio que ofreció el rey era que si ganaban esa batalla, él le regalaba a su hija, o sea, que se casara con su hija, y él les ofreciera a Mical, porque era común en eso. Hay otro caso también de un rey que la tiene que sacrificar. En este caso Mical fue un botín de guerra. Mical no amaba a David, ni David amaba a Mical, pero fue algo que no se podía negar él, y Mical se burlaba de él. Cuando recupera el arca de la alianza, que estaba cautiva, el arca de la alianza, y la logran rescatar el rey David, y la trae y la va a poner en el tabernáculo provisional que él construye, después su hijo construiría el templo, y va danzando David, se quita la ropa, está en ropa ligera, y Mical se burla de él. Dice, uy, ¿qué clase de rey es que se desnuda delante de las criadas? Y David se enoja y se molesta, y viene un juicio de Dios para ella, y queda estéril, y ya no vuelve a tener hijos. Finalmente Mical se va con otro hombre. O sea, no le fue bien a Mical, no le fue bien a David. Después tiene a Abigail, que era enviudó de Nabal, que murió también por un juicio, y también la hace su esposa. Y ahora está el caso de Betsabé. O sea, puras relaciones maritales muy irregulares, llenas de cuestiones pasionales, llenas de situaciones que no son la figura de un buen matrimonio. Y bueno, aquí vemos el menú en el cual está ubicado espiritualmente el rey David, que ahora está dentro de una connotación de una conducta sexual. Bien, bueno, seguimos leyendo. Lleno de envidia, y después dice homicidio. Sí. También, bien, ahí está. Contiendas. ¿Cuál fue la contienda? La situación que ya se estaba dando con el rey y Natán. ¿Qué tipo de contienda? Por una mujer. Sí, pero contendientes, ¿quiénes eran los contendientes? En una situación espiritual, ¿y quién y contra quién? Dios contra David. Dios contra David. Porque David de alguna manera se había aliado a las entidades espirituales de los amonitas muertos, había hecho una alianza a través de practicar un pecado sexual, porque esas alianzas se hacen también. Cuando se comete un pecado sexual se hace una alianza espiritual. ¿Se dan cuenta? Bueno, otra contienda, engaños, Sí. malignidades, murmuraciones, detractores que van en contra de los tratos, o sea, dentro de lo que se ve concertado, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventor de males,
Desobedientes, necios, desleales, sin afecto, implacables, sin misericordia. Oigan, este es el menú del rey David. ¡Qué terrible! Un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso es que fue gravísimo el pecado. Y un pecado dentro de una conducta sexual. ¿Sí? ¿Vamos bien? Regresamos al segundo libro de Samuel. Oigan, por eso el mensaje que traía el profeta Natán era con todo el hachazo, todo el espadazo que le iba a dar el profeta a David, así. Terrible. Ahora, estaba todavía el Señor expectante, la expectación de qué es finalmente, y lo que empieza a decir el rey David cuando dice que se enfurece y se enoja, dice: vive Jehová que el que hizo tal es digno de muerte. Ahí eso es precisamente lo que el profeta y el Señor estaba esperando que saliera del corazón de David. Si hubiese dicho el rey David: no, pues que le fuera a dar un gran pago, que bueno, pues era el rey, se tenía que sujetar, o bueno, era un hombre principal, que se sujetara al rico, el hombre rico, se tenía que sujetar porque era muy poderoso, cualquier cosa. Pero justamente lo que salió es todo lo que la conciencia había estado operando en el rey David. ¿Se dan cuenta? Y es justamente lo que el Señor estaba esperando. Y cuando dice que el que hizo es digno de muerte, y cuando habla de esa sentencia de muerte, el Señor le dice: ah, tú hiciste una sentencia de muerte. Y la ley, mi ley que di a Moisés, es que era ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión. ¿Sí? Entonces, el profeta David, el profeta Natán se queda así. Yo creo que se quedó así, pero tenía que continuar con lo que le estaba poniendo el Espíritu Santo, ¿no? Y después cuando le dice: digno de muerte, y dice el 6: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y ahí, bueno, 4 tantos de un valor inestimable. A ver, ¿cuánto valdrá una generación? Porque si era una corderita, ¿sí?, ¿podría generar más corderitos? ¿Más generaciones? El Señor estaba pensando en las generaciones que vendrían, en esa corderita. Digo, y nada más tenía una el hombre pobre, ¿eh? Era pobre y nada más tenía una, pero la cuidaba tanto. Dice: cuando crezca mi corderita y ya sea una oveja madura, voy a poder tener y empezar a hacer mis bienes con ella y con los corderos que pueda ir teniendo. O sea, esos eran los planes probablemente del hombre pobre, ¿verdad? Y eso era lo que el Señor veía también de Betsabé, que de alguna manera con Urías, o podía haber hecho un milagro, o a lo mejor simplemente no tenían hijos porque no querían y conocían algo, porque ya existían métodos de regulación de la natalidad que habían copiado de los egipcios, del pueblo de Israel, que los egipcios tenían su manera de controlarse de los embarazos. No es nada nuevo, ¿no? Ya veremos ese tema cuando lleguemos ahí. En el caso de la mujer judía, ella se redimía teniendo hijos, así que no creo que ella no haya querido tener hijos. No podía. Porque era parte de... Es más probable que no podía. Podía adoptar. Eso sí podía. ¿Sí? Bueno, seguimos. Esta es lo que le está planteando el rey al rey David Natán. Dice: 4 tantos podría haberle dado. Entonces en el 7 dice: dijo Natán a David, y ahí viene el hachazo, ¿sí? Ahí deja caer la espada con todo el peso y el filo, la sentencia: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová. Esto es lo que Dios dice: Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Es decir, te salvé a ti y te salvé a tus generaciones, ¿sí? Vamos a leer un poco más y vamos a nuestro descanso. Y te di la casa de tu Señor
y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y ya está hablando aquí Dios, ya no está hablando el profeta, aquí es la voz de Dios. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Y quién lo sabía? Nadie, nada más él. Era él y tal vez a lo mejor ni Betsabé sabía lo que había ocurrido con su esposo. Para ella a lo mejor sí, murió como un héroe, ¿no? Dice, por lo cual ahora no, fíjense la sentencia, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, siempre habrá violencia en tus generaciones, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Es decir, tus mujeres, descendientes, generaciones, su vida sexual será pública, será publicada, y será motivo de afrenta y de vergüenza. Está hablando, ¿por qué? Porque ¿en qué ámbito sucedió este pecado? En un ámbito de sexualidad. Y en ese mismo ámbito es el Señor lo que está emitiendo la sentencia. ¿Sí? Dice 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Claro, ¿por qué no tenía que morir David? ¿Por cuestión de qué? De la línea del justo. ¿Me explicó? No crean que fue tanto porque lo haya visto con una cara pálido, desencajado. No, porque había una promesa que era la promesa para con Abraham. ¿Sí? Sí, Sandy. Pero también en ese momento cuando él se siente restaurado delante de Dios, él siendo un hombre conforme al corazón de Dios, sí, también no se arrepintió. Y escribe el Salmo 51. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, pero después.